Horas. Capturar. Pausar. Hello, mis Bayanics. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Malak Bayanics. Y bueno, para empezar, chicos y chicas, ¡feliz Halloween a todos y a todas! Espero que tengan una buena víspera de Halloween, que se la estén pasando muy terroríficamente. Y bueno, yo nunca he subido en este canal porque en mi antiguo canal, los que me siguen en Malak Roxanix, sí que subía mucho terror, pero en este nuevo solo subía muchas canciones. Pero esto va a cambiar porque empezaré a subir de todo tipo de contenido como en otro canal. Bueno, este mes he prometido ser muy activa, pero he tenido un montón de estudios y sé que siempre vengo con algo que me impide hacer tantos vídeos, pero esta vez no me olvidé la velada de Halloween y eso sí, lo siento, los ganadores de las historias aún no están hechas porque aún no tengo tantas historias para elegir. Les recuerdo que ahora tenéis hasta el 8 de noviembre para mandarme las historias. El 10 de noviembre diré los ganadores definitivos. Recordad mandarme historias los que tienen mi WhatsApp a mi WhatsApp y los que tienen mi correo. Mandádmelo a malakroxanix@gmail.com. Este es mi correo. Así que por favor ahí podéis mandarme las historias que queráis y yo el 10 de noviembre os diré los ganadores. Espero que esta vez sí, por favor, me mandéis, porque algunos no me han mandado súper pocos o casi nadie. Así que por favor, si queréis el premio, porque va a ser un premio que creo que os va a gustar, mandádmelo. Bueno, ahora sí, hoy os vengo con una gran velada de Halloween, porque es Halloween. Y bueno, como os dije, es una de Halloween. Y en esta noche, o en este vídeo más bien, haré 5 historias paranormales de verdad que me han pasado a mí, pero también contaré algunas creepypastas y leyendas, porque haremos una velada de todo, de leyendas, de historias de terror, de creepypastas. Y bueno, de creepypastas os digo por adelantado, tendremos bueno, de hecho no os lo diré porque va a ser algo sorpresa. También tendremos historias mías. Y bueno, sin nada más que decir, ¡al lío! La primera historia es mía y se llama La Premonición. Esta historia trata de cuando yo tenía alrededor de 4 años. Aclaro que son hechos que me han pasado en verdad. Esto me lo ha contado mi madre. Bueno, se trata de que un día yo desperté, tenía como 4 o 5 años, desperté con mucho miedo, como que acababa de tener una pesadilla. Pauso la música aquí porque si no va a tapar mi voz. Me decían que tenía una pesadilla, me desperté con mucho terror, mucho miedo y me acuerdo que dije a mi madre que se había muerto un tío suyo. Sí, así es como lo digo, que yo predije el fallecimiento de ese familiar. Al principio nadie me creyó, o sea, dijeron, esta pava está loca, está flipada, que eso no puede pasar. Total, pasó todo el día normal hasta que por la tarde nos llama una familiar y nos dice que ese familiar nuestro había muerto. Sí, así como lo escucháis. La historia de la premonición, si queréis, la cuento más a detalle. Haré un vídeo solo sobre ella.
Eso es solamente sobre esa historia, más a detalle. Bueno, seguimos. Sé que fue una de las historias más cortas que puedo haber contado porque las historias siguientes van a ser conmigo y mis amigos y amigas. Bueno, la siguiente es una creepypasta que se llama la creepypasta de Nina. La creepypasta de la Nina de Killer. Perdón que habéis escuchado a mi madre hablar, es que me había preguntado una cosa antes. Bueno, no ignora de eso. Es la creepypasta de Nina the Killer. Esta creepypasta es muy famosa, de hecho. Seguramente ya la habéis escuchado, pero os la cuento yo mucho mejor. La historia habla de una niña llamada Nina. Nina tenía 11 años y era una chica que le encantaban los creepypastas, pero tenía uno especial que era su favorito. Y ese era Jeff the Killer. Nina the Killer, perdón, acabo de hacer un pequeño spoiler, pero nada, bueno. Nina era una fan de Jeff the Killer, era su fan número 1, le encantaban sus cómics y sus libros. Ella le deseaba siempre que algún día se le apareciera Jeff para al menos contarle qué se siente ser un creepypasta. Pero en la escuela a Nina la trataban muy mal por ser fan de creepypastas. Según sus compañeros, los creepypastas no existían. Entonces, Nina una tarde regresó pero muy triste por las burlas de sus compañeros. Pero lo que nadie sabía es que Jeff iba a presentársele esta noche. Y así fue. Por la noche, Nina se levantó por un vaso de agua en la cocina, pero cuando estaba a punto de beberse el vaso, o sea, el agua, no el vaso. Cuando estaba a punto de beberse el agua, vio una sombra desde la ventana. Al acercarse, vio que se trataba del mismo Jeff the Killer. Sí, aquel mismo chico de cabello chamuscado y la sonrisa cocida. Al principio, Nina no... Perdón, se corta un poquito. Sí. Al principio, Nina no se lo podía creer, ya que prácticamente tenía a su ídolo ahí, a su lado. Pero ella no le tenía miedo. Ella decía que finalmente se podría convertir en una creepypasta como él. Entonces, Jeff the Killer se le acercó. Y le propuso ser una creepypasta más. Se dice que a partir de ese día, Nina the Killer estaba enamorada de Jeff. Y se decía que era una de las fans más intensas del homicida. Pero eso no se sabe, ya que Jeff the Killer tiene a un montón de fans, incluidas creepypastas, que no solamente tiene creepypastas que le adoran y adoran su manera de ser, de su parte creepy. Y bueno, con esto acabamos la creepypasta de Nina the Killer, una chica que pues le hacía mucho bullying, que también había una versión que decía que cuando Jeff the Killer se enteró de que le hacían bullying por quererle y por adorarle por ser creepypasta,
mató a todos sus compañeros de clase que le hacían bullying a la niña. Y a partir de ese día, Nina the Killer también se volvió una killer. Que llevo diciendo Nina the Killer todo el rato porque al final se convierte a Nina the Killer, pero no se llama Nina the Killer. Tenía otro apellido. Bueno, seguimos con una historia mía porque haremos una historia mía, una creepypasta, una historia mía y una creepypasta, una historia mía y una creepypasta y una... Bueno, haremos 5 historias mías si se puede y 5 creepypastas o 4 creepypastas, no sé. Bueno, seguimos con una historia mía que esta se llama La tarde de chicas. Y esto me pasó con unas amigas. De hecho, me pasó con mis mejores amigas del canal de las 3 amigas Barbie. Recordad seguirlas, Barbie en accesibilidad y más con Barbie, y Aitanax en De Todo con Aitanax. También, bueno, seguirnos a nosotras 3, que es las 3 amigas en YouTube. Bueno. Y también Barbie, retos y más de Barbie. Bueno, ahora sin más preámbulos, vamos a empezar con la historia. Bueno, esto nos ha pasado a nosotras 3. Que una tarde nosotras decidimos hacer una fiesta, o sea, una llamada virtual, una llamada nuestra, para celebrar que habíamos cumplido no sé cuántos meses de amistad juntas, que gracias a todas mis diosas, que ya llevamos más de un año de amistad, bueno, nosotras habíamos hecho una llamada de chicas para pasar la tarde, las 3, en llamada. Y bueno, llamamos el sábado al mediodía, por ahí, y yo estaba almorzando cuando pasó la primera historia. Bueno, empezó con que yo estaba almorzando, estaba sola porque mi madre estaba afuera y mientras estaba almorzando estaba con ellas en llamada. La cosa es que de repente Aitanax empezó a escuchar voces de mi lado de la llamada. Y eso parecía muy raro porque nosotras sí que somos un poquito espirituales y sí que sentimos cosas y tal, pero tampoco llegamos a tantos extremos. De hecho, sí hemos llegado a esos extremos, pero tampoco tantas veces. Total, que Aitanax escucha voces. Y cuando ella escucha esas voces, yo vi una luz parpadeante por el aire. Así, como si flotara. Como si una esfera de luz por el aire. Total, que nosotras no le hemos hecho caso. Hasta que me levanté para dejar el plato en la mesa e irme. Pero en ese momento se cayó mi botella de agua, porque yo no sé por qué, pero suelo beber mucha agua cuando como, que se me cae mi botella de agua al suelo, sola. Como si nada. Se cayó como si alguien la hubiera tirado. Yo al principio pensé de que la había tirado sin querer, pero yo ni siquiera había tocado la botella. Eso era súper mega raro. Entonces, Aitanax empezó a escuchar las voces más intensas y yo empecé a sentir sensación de que estaba siendo observada, de que había mucha energía. Y lo más aterrador fue que mi caja musical, porque yo tengo una caja musical, algún día os lo enseñaré, os haré un room tour y os enseñaré mi cajita musical que me regalaron cuando tenía 10 años, ahora tengo 15. Bueno,
la cosa es, mi cajita musical empezó a sonar sola, como si alguien la estuviera tocando. Es una caja manual, no, pues no es de esas que las abres y suena sola. No, es una caja manual. Tienes que dar una ruedita y suena. La cosa es, cuando mi cajita musical suena, las luces se intensificaron y las voces con Etanax también. Pero no solamente eso. Esto pasó así de la cajita. Lo dejamos. No. Nosotras decidimos descargarnos la Spirit Box. Es una aplicación para detectar espíritus, supongo. Pero cuando yo la descargué, empecé a escuchar voces. Aitanax también la descargó y Barbie también. Pero cuando cuando yo la decidí desinstalar, por más cuando las instalaba, seguía escuchando aquellas voces en mi móvil. Y era muy raro, no sabíamos qué estaba pasando. Reinicié el móvil, por lo tanto tuve que colgar la llamada con ellas. Y cuando colgué la llamada, me sentía muy rara. Cuando volvieron a llamar ellas y me uní, decidimos hacer Charlie Charlie para saber qué teníamos. Muy mala idea. Cuando estéis en alguna situación rara, chicas y chicos, nunca hagáis ningún juego de terror. Pero ni Charlie Charlie, ni Ouijas, ni nada. No hagáis nada porque no se recomienda. Os estoy diciendo esto y me están dando escalofríos, lo juro, en serio. Bueno, la cosa es que hicimos el Charlie Charlie, pero solamente yo. La cosa es que cuando puse los lápices y estaba a punto de empezar cuando el lápiz salió volando por el aire y cayó al suelo. Fue entonces que decidimos no hacer nada. Pasaron más cosas. Empezó a parpadear nuestra lámpara hasta más adelante que un amigo nos ayudó, saludos Luis, a librarnos de esas energías más o menos y que dejen de molestarnos. Pero nos pasaron varias cosas. Mi lámpara empezó a parpadear y pasaron más cosas. Pero dejo aquí la historia porque no contaré todos los detalles porque son muchos y se alargará este vídeo para nada. Ahora sí, seguimos con la siguiente creepypasta. Seguimos con la siguiente creepypasta, que es la de Homicidal Liu. Homicidal Liu es justamente el hermano de Jeff the Killer. Bueno, empezamos. La historia habla desde la noche de que Jeff the Killer decidió matar a sus padres. El único que se salvó fue su hermano, a pesar de que él le haya acuchillado. Lo llevaron a ambulancias, pero cuando Liu se despertó, vio a una enfermera que estaba a su cuidado, que se llamaba Susan. Él creyó que era un ángel del cielo, porque se despertaba y quedó embelesado con su belleza. Pero ella le dijo que era su enfermera que le estaba cuidando desde que le trajo la ambulancia. Susan cuidó muy bien de Liu. Y después de que Liu saliera del hospital, empezaron a salir. Pero Liu nunca olvidó lo que le ha hecho su hermano desde aquella noche. Y juró siempre buscar venganza. Una noche, mientras Liu y Susan estaban en una cita, unos ladrones asaltaron el restaurante donde estaban ellos dos y le dispararon a su querida Susan.
Liu, furioso porque le han arrebatado a su amada, les mató uno a uno. Ni él mismo sabía qué estaba pasando, ni qué le estaba pasando a él. Él no quería ser como su hermano. Él odiaba a Jeff y no quería que fuera como él. Entonces, a partir de ese día, Liu se tatuó el nombre de Susan en el pecho, al lado de su corazón, y juró que siempre buscaría a Jeff y no descansaría hasta acabar con él. Pero Liu también persigue a la gente feliz, o a los que son felices y hacen daño, ya que decía que si él no puede ser feliz, nadie más debería serlo. Y esa es la creepypasta de Homicida Liu. Bueno, ahora os vendré con una historia mía. Bueno, esta historia también me pasó con unos amigos y se va a llamar El reto de las 24 horas. Bueno, esta historia me pasó a mí y trata de que una tarde yo, mi amiga Barbie y un amigo nuestro llamado Luis, decidimos, esto pasó hace 3 años. Yo tenía 12, Barbie 10 y Luis 16. Nosotros decidimos hacer una llamada virtual para hacer un reto de 24 horas en llamada. Pero no todo iba a ser de color rosa. Llegó la noche y nosotros empezamos a contar historias de terror, de canales, ya sean nuestras. Pero de repente pasó algo. Y es que a mí la lámpara empezó a parpadearme, a encenderse y apagarse de la nada. Y de repente se apagó sola. Cuando la volví a encender, a Luis, que tenía un ventilador, se le apagó al instante. Y nosotros nos parecía muy raro que mi lámpara se haya apagado y que cuando la haya encendido su ventilador esté apagado. Estaba a punto de hablar cuando mi lector habló solo y colgó la llamada. Literalmente me desconecté sola y no sé cómo pasó eso, porque yo no había colgado. O sea, literalmente es como si se colgara solo. Al principio pensamos que tenía un hacker. Me volví a unir. Y tú dirás, ¿todo bien? Pues no. No pasó eso. Sino que literalmente Barbie también se fue. Sola. De repente se colgó la llamada y no nos había dicho nada. Entonces nos parecía muy raro. Al cabo de un minuto se volvió a unir y dijo que le pasó lo mismo que yo, que también se la había colgado sola. Nosotros pensamos, tenemos un internet muy malo. Pero luego a Luis también se le desconectó de repente la llamada y fue ahí cuando todos pensamos, esto no puede ser un mal internet cualquiera. Entonces nos dimos cuenta que algo pasaba allí. Y aún no sabemos qué pasó esa noche de Halloween, de esa noche donde decidimos hacer el reto de 24 horas. ¿Hemos decidido hacer ese reto más? Sí. Y de hecho, pero nunca hemos llegado a completar las 24 horas. Espero que lo hagamos algún día, chicos. Bueno, con esta como mi historia les vengo con otra. Esta no va a ser ninguna creepypasta, sino que va a ser una sorpresa. Les voy a contar la leyenda del teque-teque.
Cuenta la leyenda que una joven japonesa que recibía muchas bromas escolares de sus compañeros, una noche estaba caminando desde su escuela para volver a su casa. Y para eso tenía que pasar por la estación de tren que llevaba desde la parada del sustituto hasta su casa. Pero sus compañeros, que eran muy bromistas y no se tomaban en serio lo que opinaba ella, decidieron hacerle una broma. Era una temporada de unos insectos, era temporada de muchos insectos. Entonces ellos tomaron uno de ellos y se dirigieron a la estación de la joven. Cuando ella estaba esperando el tren al lado de las vías, le pusieron el insecto en el hombro, creyendo que se iba a asustar y que no iba a pasar a mayores. Pero cuando la joven se dio la vuelta y vio aquel insecto, chilló tan fuerte que casi la escucha toda la estación. Y por el susto saltó a las vías casi inconscientemente. Se sobresaltó y llegó a caer en las vías del tren. Pero lo peor fue que en ese mismo momento el tren pasó y la partió en dos. Los jóvenes, aterrados y asustados y no queriendo cargar con la culpa, decidieron correr a sus casas y decir que la joven decidió tirarse ella misma a las vías. Y así todos les creyeron, pero ellos no paraban de pensar en lo que le han hecho a la joven aquella noche. Meses después, esos mismos jóvenes estaban caminando por la calle cuando recordaron aquel día y se empezaron a reír, ya que todos creyeron la broma de que la chica se tiró sola a las vías. Pero de repente uno de ellos se le desfiguró la cara por completo del miedo, ya que vieron que desde otro extremo de la calle venía una chica hacia ellos, pero esta no tenía piernas, solo se le veía la parte superior del cuerpo y estaba flotando. Ellos corrieron, pero ella los alcanzó y les arrancó las piernas, tan igual como le pasó a ella. Desde aquel día se cuenta que en las estaciones del tren japonesas, cuando estás en algún baño y escuchas 3 toques de una señora o escuchas la voz de una chica que te pregunta ¿dónde están mis piernas? Tienes que decirle que están en la autovía de Meishin, porque si no, ella entrará y te arrancará las piernas como se las arrancó a aquellos chicos. Hay una parte 2, más bien un segundo personaje que se llama Teke Teke 2, pero también esto solamente cuenta de que tampoco tiene piernas, pero que al principio se hace pasar por una chica bonita para atraer a los chicos, pero luego les arranca las piernas, igual que al Teke Teke 1. De hecho, hay una película Teke Teke 1 y Teke Teke 2. Así que ya sabes, si estás en algún lugar de Japón
en una estación de Japón y alguien te pregunta cuando estás en el baño y escuchas una voz de una chica que te dice ¿dónde están sus piernas? Tienes que decirle en la autovía de Meiji. Bueno, os vengo con una historia mía que de hecho os contaré. O sea, es una historia que me pasó entre comillas, que es muy corta, pero igualmente da miedo. A mí me dio un poquito de mal rollo. Esta me pasó sola. Bueno, todo pasó una noche que eran alrededor de las 2 de la mañana cuando yo me desperté y me iba al baño. Pero cuando estaba de camino, escuché un silbido. A mí me encantan las historias, las leyendas y todo. Entonces inmediatamente pensé, el silbón. Pero dije, es una leyenda venezolana. ¿Cómo va a pasar eso? Pues no me lo creí, pero empecé a escuchar más silbidos, cada vez más lejos. Se ve cuando está muy lejos, es que está lo bastante cerca para que vayas corriendo. Por si acaso, yo volví a la habitación, pero no dejé de escuchar ruidos fuera de mi habitación y fue a mi ventana toda la noche. Y seguí escuchando aquel silbido. No sé si fue algún espíritu, ente, o si fue el mismo silbón, o si fue mi imaginación, por ser aquellas horas. Les vengo con otra leyenda japonesa que se llama Owiwa. Y esta va a ser la última del vídeo, porque no llego a las 5, llegué a las 4 historias de terror que no son mías, leyendas, 2 creepypastas y también a 4 historias mías. Esta va a ser la 4ª. Pero tranquilos, que esto no se acaba aquí, porque estaré subiendo toda la semana con historias de terror, story times o colaboraciones de mis amigas que ellas pueden contaros sus propias historias. Y también con lo de el ganador de Halloween. Bueno, la leyenda de Owiwa cuenta que es una leyenda japonesa, ¿vale? Cuentan de un matrimonio recién casado. La joven era muy hermosa y su esposo estaba súper enamorado de ella. Pero un día la chica se enfermó y su salud, al empeorarse, dejó de cuidarse y dejó de verse bonita con su esposo. Su esposo, al aburrirse de ella y de su físico, la engañó con su mejor amiga. Pero ella no sabía eso. Y un día aquel hombre rico decidió deshacerse de su esposa para casarse con la otra chica. Entonces le mandó a un sirviente a que envenenara a la joven. La mujer, sin saberlo, fue envenenada y murió aquella noche. Pero llegó el día de la boda de aquel chico que se iba a casar con la mejor amiga de su ex esposa, o más bien de su difunta esposa. Al llegar el día de bodas, cuando le quitó el velo a la novia, vio que era
un rostro desfigurado, igual que el de su ex esposa. Él, aterrado, salió corriendo, y cuando ella le persiguió confundida, él la acuchilló porque pensaba que alejaba al fantasma de su ex esposa, porque él pensó que su ex esposa se había adueñado del cuerpo de su mujer. Pero todo era una ilusión creada por el mismo fantasma de Wiwa, ya que ella se tomó la forma de la mujer de su ex esposo para hacerle matar a la joven, para que sufriera igual que ella lo hizo cuando no fue querida por él. El joven, al salir de su ilusión, vio que había matado a su esposa, con la que recién se había casado. Aterrado, no supo qué hacer y se quedó en shock. Pero llegó un hermano de la esposa, el cual, furioso, se peleó con aquel chico por haber matado a su hermana, y no le dejó tiempo de explicarle antes de quitarle la vida. Se cuenta que lo último que vio aquel chico antes de irse de este mundo fue el rostro desfigurado de Wiwa, la cual finalmente había cumplido su venganza por haberla engañado y le había dado fin ella misma a su vida. Cuenta la leyenda que el rostro de Wiwa aparece a todas aquellas parejas infieles de Japón y a cualquier chico que engañaba a su mujer, para demostrarle que tenía que ser fiel, o si no, pasaría las mismas consecuencias que su ex esposo, que sería pasando por la misma tortura y el mismo dolor por el cual pasó ella. Y bueno, mis Bayanics, perdón. Hasta aquí llega nuestra velada de Halloween con 4 historias. Vas a decir, son muy cortas, pero ya os digo yo que da para mucho tiempo. Os prometo que la velada de Navidad va a durar el doble, que va a ser 1 hora entera. Esta llevamos a ver. Capturar. 0 horas 38 minutos y 3. Capturar. Pausar. Wow, bueno, llevamos casi 40 minutos en la velada. No es poco, chicos. Tenéis ahí para mucho. Tenéis muchas historias y tenéis para entreteneros un ratillo. También estaré subiendo vídeos de terror mañana. Y bueno, feliz viernes, feliz Halloween. Y bueno, recordad mandarme vuestras historias. Pueden ser inventadas, los recuerdo, pueden ser inventadas o reales. Pausar. Perdón. Puede ser que os han pasado de verdad o pueden ser inventadas por vosotros. A mi correo malacroxanix@gmail.com y los que tienen mi WhatsApp a mi WhatsApp. Bueno, sin más que deciros, os quiero mucho. Recordad dar like, suscribirse si queréis, no lo obligo, para enteraros de más vídeos, y también prometo estar más activa y más dispuesta a grabar más vídeos. Bueno, os quiero un montón, muchísimo. Un besito y un abrazo para todos. Saludos a todos y todas. Y bueno, sin nada más que decir, me retiro. ¡Feliz Halloween!